Dice mis hermanos, muy buenos días. Empezamos ahora en esta clase sobre una parte dentro de la iglesia puritana, en esa era del siglo XVII, cuando en Inglaterra y también en el continente, e incluso en lo que llegó a ser los Estados Unidos, había esos pastores y teólogos que querían purificar o querían ver una iglesia más pura en contraste con la iglesia anglicana, que ellos veían, seguía con sus vestigios católicos, especialmente en su adoración y en su estructura y su autoridad y su imposición a la conciencia de los creyentes. Y vimos ayer tres personas de esa historia: William Perkins, Edward Lee y John Owen. Y hay muchos otros buenos autores, como Thomas Goodwin, otro comentarista excelente, Matthew Henry, famoso por su comentario. Quizás en una forma futura de esa clase sería chévere incluir una sección sobre él, ya que él es de utilidad para muchos pastores hasta el día de hoy. Pero vamos a girar un poco nuestro enfoque y mirar los bautistas particulares, y específicamente uno de ellos, Benjamin Keach. Hay debate sobre si los bautistas eran puritanos o no, pero dependiendo de cómo los definimos, creo que sí pueden caer en esa categoría y sí beben mucho, profundamente, de esa misma cultura y tradición y mismo deseo de someter la vida de la iglesia, incluso su propia vida personal, a la verdad de Dios en una manera pura y consistente. Benjamin Keach era un teólogo bautista muy importante, muy franco también, y quien no rechazó la oportunidad de decir la verdad y corregir el error. Incluso se involucró con lo que él vio como errores en hombres tan grandes como John Flavel y Richard Baxter, quienes eran dos otros puritanos muy notados entre los presbiterianos. Y es esta franqueza que ayudó a los bautistas particulares, en muchos sentidos, a estar en el radar de los otros no conformistas, los otros puritanos, hace ver que ellos no eran como anabaptistas, no eran esos locos buscando nuevas revelaciones, sino eran teólogos serios que podían formar argumentos lógicos y escriturales, que querían basar su teología y su doctrina en la palabra de Dios. Había muchas calumnias, muchas vituperios, incluso él sufrió persecución por su fe bautista, pero a través de sus escritos, muchos empezaron dar cierto respeto a las capacidades teológicas de los bautistas particulares. Michael Haken lo describe de esa manera, como el principal teólogo bautista de su época, similar en importancia para su denominación, como Richard Baxter lo fue para los presbiterianos ingleses y John Owen para los congregacionalistas, como esas voces principales. Un ejemplo notable de su capacidad de este divino bautista sucedió cuando fue desafiado por algunos anglicanos a un debate sobre el bautismo en una iglesia cerca de Londres. En el viaje en barco, se encontró con un amigo de esos ministros que descubrió que era el señor Keach quien iba a ese debate. Entonces empezó a repudiarle, a atacarlo por su rechazo del bautismo de infantes. Y el señor Keach respondió tan convincentemente que cuando el barco llegó al puerto, el ministro corrió y le convocaron a los otros que llamaron por el debate y les comentó de los argumentos de Keach y su forma de exponerlos, y decidieron no presentarse en el debate. Entonces se quedó sin oponente en el debate. Nació el 29 de febrero en 1640, cerca de Stockham, en el norte de Buckinghamshire, en Inglaterra, 2 años antes de que comenzara la guerra entre el Parlamento y el rey. Y murió el 18 de junio de 1704. Se convirtió cuando tenía 15 años a través de la lectura de la Biblia y llegó a ciertas conclusiones que lo llevaron a la doctrina bautista. Su casa, su hogar, era un hogar anglicano, pero se convirtió en bautista por su propio estudio de la palabra de Dios con 15 años.
Al principio era un bautista general, armeniano, bautizado por John Russell, un pastor bautista general. Y su don de predicar fue reconocido por la iglesia a la temprana edad de 18 años. Se casó en 1660 con Jane Grove y estaba casado con ella por 10 años cuando ella falleció. Tuvo una hija, Hannah, se convirtió más tarde en cuáquera y muy al pesar de su padre. Y su hijo Elías fue muy influyente en América del Norte, en que fue allá y empezó a predicar, incluso tomaba prestados los sermones de su padre, al principio fingiendo ser predicador y pastor, y no era ni convertido, pero él se convirtió bajo la predicación de sus propios sermones. Y luego fue instrumental en introducir la Convención de 1789 a América del Norte y también el establecimiento de la Asociación de Filadelfia, de la cual vamos a recibir la Confesión de Filadelfia, que es la misma confesión nuestra con 2 artículos más. ¿De dónde vienen esos 2 otros artículos? Vienen de Benjamin Keach, vienen de su propia confesión personal que él escribió para su iglesia y se tratan del canto de himnos y la imposición de manos. 2 prácticas discutidas entre los bautistas particulares, pero que él afirmaba muy firmemente. Se mudó a Londres en 1668 y se unió a una iglesia bautista general. Pero en ese tiempo, él conoció a Henry Knollys y William Kiffin, quienes eran 2 de los líderes bautistas particulares. Y de hecho, estos 2 hombres son los únicos 2 que firmaron tanto la Confesión de 1646, la segunda edición, y la de 1689. Estaban ahí en las 2 partes, en las 2 confesiones. Incluso William Kiffin estaba en la primera versión de la primera confesión de fe, en 1744, pero Henry Knollys estaba en América del Norte en ese tiempo. Y con esas amistades y su estudio continuo de la palabra de Dios, él se convirtió en calvinista. Y él se casó de nuevo en 72 con Susanna Partridge, e incluso a Henry Knollys ofició su boda. Michael Haykin, comentando sobre este cambio del arminianismo al calvinismo, dice: es interesante notar que aunque dicho traslado de las filas de los bautistas generales a las de los bautistas calvinistas era común durante los siglos XVII y XVIII, rara vez había algún movimiento en el sentido opuesto. Es decir, había muchos cambios de generales a particulares, pero pocos que iban de ser particular o calvinista a ser arminiano. Algunos, pero pocos. En ese mismo año, él y otros creyentes afines comenzaron una iglesia en Horselydown, Southwark, un suburbio de Londres, en las afueras. Esa iglesia fue muy influyente y durante su vida tuvo que ser remodelada varias veces para poder albergar a toda la gente que seguía yendo a esa iglesia. Y esa iglesia también se convirtió luego en lo que nosotros llamamos el Tabernáculo Metropolitano. ¿Quién predicó ahí? Charles Spurgeon. Y antes de él era el hombre John Gill, también el gran comentarista y predicador John Gill. Keith estuvo involucrado en varias controversias durante su vida, especialmente durante el tiempo después de la confesión de fe. Parece que después de eso surgieron muchos debates dentro de los bautistas y con otros. Estuvo involucrado en la controversia sobre el canto de los himnos que mencioné. Él había introducido el canto de himnos en su congregación y también practicaba la imposición de manos de los nuevos creyentes en su bautismo. También él fue, de hecho, un escritor de himnos. Escribió un libro de cantos espirituales que contiene alrededor de 100 himnos y otro titulado Melodías espirituales que contiene alrededor de 300 himnos. Entonces, escribió muchos himnos. Y aunque no escribió él personalmente una teología sistemática, vemos en sus himnos algo que se acerca a una teología sistemática. Porque cada canción, hay organización y verdad tan cargada en esas canciones, que están tratando de comunicar la verdad de todas las áreas de la doctrina
a través de sus canciones. Eran pequeñas lecciones de teología. No, quizás tenían el mejor metro o rima, pero tenían una buena verdad y eso era lo importante para él. Keach entendía el papel de la verdad en el culto de adoración y su deseo de cantar himnos, una nota ahí. Si tuviéramos algunos músicos entre nosotros, sería excelente leer algunos de estos y ver la posibilidad de traducirlos en un metro y algo que podemos poner a una música conocida, así sería muy chévere. ¿Dónde está ese? Yo los tengo en mi computadora. Listo. Yo tengo todas sus obras. Keach entendía el papel de la verdad en el culto de la adoración, y su deseo de cantar himnos no era por un deseo de ser más amigable con los buscadores, sino para continuar exaltando la verdad, para que el Espíritu por la verdad pueda hacer una obra para la gloria de Cristo. Había muchos otros pastores bautistas, como Isaac Marlowe, quien escribía en contra de él. Y de hecho llegó a algo de oprobio entre los bautistas particulares, en que estaban echando tantas calumnias el uno contra el otro, que la Asamblea General, que después de 89 empezaron a reunirse cada año, y que solo duró un par de años, pero lo hacían. Y en 1692, casi toda esa asamblea se trataba de esa controversia y un llamado de atención a estos hombres y también un llamado que ellos traten de manera más amorosa a sus hermanos y que incluso escriban como retractaciones de sus calumnias que habían echado el uno al otro. En la década de 1690 estuvo involucrado con la controversia sobre el neonomianismo y el calvinismo moderado de Richard Baxter. Escribió varios libros sobre este punto, como La médula de la verdadera justificación, o El pacto eterno, o La despliegue de la gracia gloriosa. Richard Baxter había propuesto una forma de calvinismo de 4 puntos, incluso algunas veces menos, y algo que se llamaba neonomianismo. Neonomianismo es, como su nombre indica, nomianismo, hemos escuchado eso en antinomianismo, alguien que está en contra de la ley, pero neonomianismo. Listo, entonces, hablando del neonomianismo. Entonces, antinomianismo es en contra de la ley. Neonomianismo es nueva ley, los que creen en una nueva ley. Y ese sistema de Baxter y otros, lo que hacía fue que el nuevo pacto viene con una nueva ley. Eso no es la misma idea que los de la teología del nuevo pacto de hoy, no es la misma idea. Lo que ellos decían era, el nuevo pacto viene con una nueva ley, y esa nueva ley tiene 2 mandatos, creer y arrepentirse. Entonces nosotros nos justificamos no necesariamente, ellos sí afirmaban una justicia imputada a cierto punto, pero a través de hacer esa nueva ley, esa es la ley que ahora tenemos que cumplir en el nuevo pacto para obtener vida eterna, hace que la fe y el arrepentimiento sean la base o sea la ley que ahora cumplimos y somos justificados por haber cumplido esa ley. Entonces crea un sistema un poco raro que abre la puerta para mucha confusión, ¿cierto? Que nosotros no nos justificamos ahora en base de nuestro representante legal, penal, quien toma el juicio por nosotros y cumple la ley en nuestro lugar, sino ahora nosotros nos justificamos porque nosotros podemos obedecer esta nueva ley de fe y arrepentimiento. ¿Qué diferencias hay entre los artistas particulares y los hoy en día? Pues ese es un término que hace referencia principalmente a como los primeros 200 años de la vida de los bautistas.
Ellos tuvieron inicios diferentes. Um, los, um, los generales empezaron más o menos con John Smith a principios del siglo XVII. Y ahí por los años 30 empezaron los bautistas particulares, en dos contextos un poco diferentes. Tenían una teología muy parecida en cuanto a la Trinidad, en cuanto a la esencia de la fe, también en cuanto al bautismo y en cuanto a la estructura de la iglesia en muchos sentidos. Pero también se distinguían principalmente en su calvinismo. Los generales eran arminianos y creían en la expiación general, universal. Y los bautistas particulares creían en la expiación particular o limitada. Entonces es de ahí que surge ese término. Pero el día de hoy, muchos de los bautistas generales como dejaron de existir, sino lo que experimentamos hoy, en muchas de las obras bautistas hoy, son esos bautistas particulares que fueron a todas partes del mundo, especialmente a partir de los Estados Unidos e Inglaterra, empezaron a expandirse en todas partes del mundo y con eso también empezaron a perder su calvinismo. Entonces, eso es a través de varios movimientos. Muchos de esos, los que eran calvinistas, dejaron su calvinismo. Parte como una respuesta, una sobrereacción al hipercalvinismo que surgió del siglo XVIII. Y hoy, los que somos bautistas particulares, o calvinistas o reformados, somos muchas veces esos bautistas que éramos generales o arminianos, pero ahora hemos convertido de vuelta a la fe calvinista. Entonces, empezaron diversos. Los generales más o menos cayeron. Hay quizás algunos, pero realmente no hay muchos herederos directos de esos generales. Los particulares seguían y ellos son los principales bautistas de América del Norte, que llenaron América del Norte. Fueron bautistas particulares. Pero con tiempo esos bautistas particulares empezaron a perder su calvinismo en algunos casos. Como dije, reacción al hipercalvinismo y otras influencias. También la obra de Finney y otros de los reavivamientos y cosas así que alimentan una fe arminiana. Y hoy en día se está recobrando esa herencia particular o calvinista. Entonces, el neonomianismo es en el nuevo pacto, la nueva ley, fe y arrepentimiento, y yo me justifico por cumplir estas dos leyes, creer y arrepentirse. Los bautistas, en el otro lado, y con los otros puritanos, en contra de Baxter, afirmaban, fe y arrepentimiento no son la base o la condición para poder cumplir y justificarnos, sino es el medio por el cual somos unidos a Cristo, quien nos justifica, en quien tenemos su justicia imputada o contada en nuestra cuenta. En estos libros, junto con varios otros, como el libro que él llama El hacha echada a la raíz, trata la teología del pacto detrás del pedobautismo, como fue presentado por John Flavel. Otra controversia, que era muy común en sus días, porque era uno de los puntos de distinción y tenían que defender su punto de vista. Esa es una contribución muy maravillosa al debate sobre el bautismo, ya que durante mucho tiempo se había argumentado que el pedobautismo no tiene un argumento explícito de las escrituras que lo exija. Pero su argumento al contrario sería que se infiere necesariamente de una comprensión adecuada de los pactos. Sin embargo, Keach muestra cómo los pactos no sostienen ese tipo de sistema y señala la inconsistencia de la teología de los pactos de los pedobautistas. En medio de esto, se remonta el primer pacto hecho entre el Padre y Cristo, siendo el mediador. En eso muestra la obra gloriosa de la Trinidad, que se involucra en todas partes de nuestra salvación, en ese consejo eterno dentro de los miembros de la Trinidad. El Padre nos elige y busca un mediador para nosotros. El Hijo asume el papel de mediador y lleva a cabo la redención. Y el Espíritu es el papel de esa unión de nosotros hasta la unión del Padre con el Hijo. Y también hace esa obra en nosotros a través del mediador por la fe.
También escribió otros libros alegóricos, como los de Bunyan, pero no tan famosos, y a lo largo de la historia no tan famosos como el de Bunyan, o de hecho los de Bunyan. Entonces, consideremos ahora un poco de su hermenéutica, su manera de interpretar y estudiar las escrituras. Pero para hacer eso, entendamos un poco de cómo él desarrolla su doctrina de la palabra. Como dijimos al principio, vamos a estar señalando algunas cosas. Cómo veían las escrituras, cómo describían el lector de las escrituras y cómo leían las escrituras. Y vamos a ver aquí qué él entendía de la palabra de Dios. Él era también un reformado en muchos sentidos. Y por eso él afirmaba con toda claridad la autoridad de las escrituras. Y como nuestra confesión, para él la palabra de Dios es la única regla segura, cierta, infalible, suficiente. Entonces él afirmaba y sostenía en alto la palabra de Dios. Tenemos de él 3 obras particulares en que él desarrolla un sistema hermenéutico: la escritura superior a cualquier manifestación espiritual, y 2 tomos bien grandes, casi 1000 páginas cada uno. Una exposición de las parábolas y similitudes de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que es una colección de sus sermones que él predicó a través de todas las parábolas, y un libro que se llama La Tropología, una llave para abrir las metáforas escriturales. Él va a definir tropología de una manera un poco diferente a lo que hemos visto hace un momento, porque ¿qué es tropología en lo que hemos visto hace un momento? La cuadriga. Ajá, en la cuadriga hace referencia a qué parte. Moral. Ajá, la parte moral. Ajá, aplica ese sentido moral que corresponde con el alma y la manera en que nosotros vivimos. Pero él va a usar ese término para hablar del uso de giros de frase. La parte moral es giros de conducta, un cambio en nuestra conducta, porque eso es lo que significa tropos. Pero para él son cambios de sentido, en que un texto de las escrituras puede usar una palabra, una cosa, para significar algo más. Metáforas, figuras, lenguaje figurativo. En estos libros también afirma su doctrina de la palabra. Keach evidencia una alta estima de las escrituras. Y él defiende la autoridad divina de la palabra de Dios con 14 argumentos. Dice que son divinas por la gloria de los asuntos y doctrinas tocadas en ella y el fin que propone alcanzar. ¿Eso suena a algo? Sí, pero ese es el mismo lenguaje que se usa en nuestra confesión de fe. Segundo, por su antigüedad. Tercero, la gloria de su estilo elevado y celestial. Cuarto, la superioridad de su moralidad y las reglas de santidad. Quinto, el dulce y admirable acuerdo, consenso, interdependencia y armonía que encontramos en toda y cada parte de la Escritura. Aunque son varios libros distintos, escritos por personas diferentes, de diversas condiciones, separados por muchas edades, en varios lugares, en idiomas diferentes. Sin embargo, todos están de acuerdo con nosotros, y cada parte con el todo, lo cual no podría haber previsto o imaginado por una sabiduría humana. Esa armonía fluye porque los varios escritores de ese libro fueron en todos tiempos guiados en lo que escribieron por la sabiduría suprema del único Dios, quien es siempre y constante en sí, el mismo ayer, hoy y para siempre. Entonces vemos ahí una afirmación muy clara de la inspiración, incluso en términos de lo que nosotros hemos visto, de esa unidad y diversidad. Muchas cosas diversas, de autores, de estilos, de tiempos, de idiomas, pero todo supervisado por el mismo Espíritu Santo y todo siendo la palabra divina. La santidad y carácter confiable de los escritores humanos que afirmaron ser inspirados por Dios demuestra también su naturaleza divina. 7. Se demuestran ser la palabra de Dios por medio de todas las profecías que se han cumplido. 8. La palabra fue confirmada por varias obras de Dios y milagros en ambos testamentos.
9. La preservación de las escrituras a pesar de las amenazas y persecuciones demuestra su protección divina. Y no solamente sobrevivió los ataques de Satanás, sino ha infiltrado los rangos de Satanás. Y su poder se ha demostrado a través de conversiones y la expansión del Evangelio por todo el mundo. También demuestra su naturaleza milagrosa y divina a través de la obra que hace en el corazón del hombre, en la conversión. Tenemos también el testimonio de muchos santos y mártires a través de 1500 años de historia que atestiguan de su autoridad y poder. Y en último lugar, dice, su historia del diluvio, Israel y el tiempo de Cristo puede comprobarse de otras fuentes. Lo cual no necesariamente es un argumento para su divinidad, porque eso requeriría que las otras cosas sean divinas, sino es algo que comprueba su veracidad. Sus argumentos en esta parte suenan mucho a lo que nuestra confesión de fe hace, aunque sus argumentos son más amplios de lo que nuestra confesión de fe da, pero vemos aquí en nuestra confesión de fe, en capítulo 1, párrafo 5. El testimonio de la iglesia de Dios puede movernos, inducirnos a tener una alta y reverente estima por las Sagradas Escrituras, el carácter celestial del contenido, la eficacia de la doctrina, la majestad del estilo, la armonía de todas las partes, el fin que se propone alcanzar en todo su conjunto, que es el dar toda la gloria a Dios, la revelación completa que dan del único camino de salvación para el hombre, y muchas otras excelencias incomparables y la totalidad de perfecciones de las mismas, son argumentos por los cuales dan abundante evidencia de ser la palabra de Dios. Entonces, eso de hecho era una manera común de hablar de la autoridad de las Escrituras. Ellos todos afirmaban que la autoridad por la cual creemos la palabra de Dios es que esos argumentos, no, deben creerse porque es la palabra de Dios, no por esas razones o esas evidencias. Pero siendo la palabra de Dios, uno espera evidencia, ¿cierto? Y esa evidencia sí tiene un rol, porque comprueba, demuestra qué es lo que dice ser. Entonces, siempre tenía ese rol confirmatorio en su manera de presentar la autoridad de las Escrituras, tanto en Keach como en Calvino y la Confesión de Fe y en otros autores. Pero, Keach no termina ahí. Como dije, 14 argumentos. Entonces, él responde a algunas objeciones, pero regresa a una última razón por la cual argumentar por la autoridad de la Biblia, la autoridad divina de la Biblia. Eso deriva de Calvino. Dice, y una cita un poco larga, dice, ahora puede que no sea inapropiado añadir una cosa más, que no podía pasar por alto. Es decir, a pesar de la gran fuerza de los argumentos, y motivos externos para demostrar la autoridad divina de la Sagrada Escritura, es absolutamente necesario para la estabilidad y seguridad de nuestra fe, para la vida eterna, tener el testimonio interno del Espíritu Santo en nuestros corazones, o las operaciones eficaces de los mismos. Porque si Él no obra de otra manera en y sobre nuestros corazones, sino por la comunicación común de la luz espiritual en nuestras mentes, permitiéndonos discernir las evidencias que están en la Escritura de su propio origen divino, debemos ser a menudo sacudidos en nuestro asentimiento y movidos de nuestra estabilidad. Por lo tanto, considerando la gran oscuridad y ceguera que permanece en la mente de los hombres, todas las cosas se crean, tienen algún tipo de oscuridad que las acompaña, además de las múltiples tentaciones de Satanás, que se esfuerza por perturbar nuestra paz y debilitar nuestra fe y causar dudas. Felices son los que pueden experimentar el poderoso establecimiento y la seguridad del Espíritu Santo, que les da un sentido espiritual de poder y la realidad de las cosas que se crean, por lo que su fe se confirma en gran medida. Eso es lo que nos lleva a las riquezas de la plena seguridad de entendimiento. Y a causa de esta experiencia espiritual, es nuestra percepción de las cosas espirituales tan a menudo expresada por actos de sentido como el gusto, el ver, el sentir, etc., que son las mayores evidencias de la propiedad de las cosas naturales. Es el Espíritu Santo el que nos ayuda, nos auxilia y nos alivia contra las tentaciones que pueden surgir en nosotros, porque no prevalezcan.
Y ciertamente sin esto, nuestro primer asentimiento principal a la autoridad divina de las Escrituras no nos asegurará, pero la influencia y asistencia del Espíritu en medio de los peligros fortalece de tal manera al cristiano sincero, que le hace estar firme como una roca, que no tiene habilidad para defender la verdad por medio de argumentos contra aquellos sutiles y sofisticados artífices, que en todas las ocasiones se esfuerzan por insinuar objeciones contra ella. Desde su oscuridad, imperfección, falta de orden, dificultades y aparentes contradicciones contenidas en ella. Además, hay otros actos especiales y llenos de gracia del Espíritu Santo en la mente de los creyentes, que también pertenecen a ese testimonio interno, por el cual se establece su fe, es decir, su unción y sello de ellos, su testimonio con ellos y su ser sincero en ellos. Por lo tanto, aunque ninguna obra interna del Espíritu puede ser la razón formal de nuestra fe, o aquello en lo que se resuelve, sin embargo, es tal que sin ella nunca podemos creer sinceramente como deberíamos, ni establecernos en la creencia contra la tentación del diablo y las objeciones de los hombres malvados. Entonces, él está diciendo, esos argumentos son bastante útiles, ¿cierto? Pero, debido a la diversidad de la Biblia, hay cierta oscuridad y hay ciertos textos un poco difíciles. Y el enemigo saca provecho de eso y nos tienta y nos insinúa que hay error, que quizás no sea la palabra de Dios, que quizás no va a cumplir esa promesa, que quizás no sea tan confiable. Entonces, ¿cómo podemos preservarnos de esto? El basarnos en esos argumentos, razones, puede ayudar y debe ayudar. Pero en un momento de gran dolor, lo único que nos realmente preserva es esa obra interna del Espíritu Santo. Pero noten esa parte aquí. Les pregunto, ¿qué significa? Aunque ninguna obra interna del Espíritu puede ser la razón formal de nuestra fe, o aquello en lo que se resuelve. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? La razón formal de nuestra fe. ¿Han escuchado algo parecido a eso? Ni aquello en lo que se resuelve. ¿Eso os suena algo? Quizás no en la traducción. En la confesión. Es la última frase de la confesión de capítulo 1. Sí, mi hermano Stanley, ¿iba a decir algo? Sí, lo que está diciendo aquí es algo que está obrando en nosotros. Sí, ajá. El Espíritu Santo obra en nosotros, da testimonio con el Espíritu de Dios da testimonio con nuestro espíritu que esa es la palabra de Dios. Sí. Como hace en nuestra adopción. Ajá. Pero el Espíritu Santo da testimonio a nosotros, Él unge la palabra de Dios, unge a nosotros para que podamos ver su palabra y ser convencidos y persuadidos de la verdad, de la autoridad divina y presencia divina en las Escrituras. Pero esto no es la razón formal de nuestra fe, la razón formal de nuestra fe. O sea, independientemente del testimonio interno del Espíritu Santo, la palabra sigue siendo. Sí, exactamente. Eso es algo que ayuda ahí. Que no es la autoridad divina porque yo tengo ese testimonio interno. No es ese testimonio interno que lo hace la palabra de Dios, sino inherentemente es la palabra de Dios. Y yo lo creo. Yo lo creo. Y yo soy persuadido por esa obra del Espíritu Santo. Pero como dice nuestra confesión de fe, la razón por la cual debe creerse es porque es la palabra de Dios. Y Él es su autor. Y Él es la verdad misma. La autoridad de las Sagradas Escrituras, por la que debe ser creída, no depende del testimonio de ningún hombre o iglesia, sino enteramente de Dios,
¿Quién es la verdad misma? El autor de ella. Por lo tanto, debe ser recibida porque es la palabra de Dios. Y en el 10 dice también, nuestra fe se resuelve finalmente. Nuestra fe se resuelve finalmente en la palabra de Dios, no en la palabra de los hombres o en una declaración de una iglesia, ni en ese testimonio interno, sino ese testimonio interno es lo que convence, persuade de su veracidad, de su divinidad. Entonces, significa que no es la razón formal, significa precisamente eso, que debe ser creído porque Dios habló en ella. Y el testimonio interno es algo producido y efecto de esa naturaleza. El testimonio interno es algo que acompaña ser, en primer lugar, la palabra del Espíritu, inspirada por Él. Y Él sigue hablando a través de eso. No es lo que lo hace la palabra de Dios, sino es debido a ser la palabra de Dios. El Espíritu Santo habla a través de ella en nuestros corazones. La razón formal de nuestra fe es, o aquello en que se resuelve finalmente, es Dios mismo. Y Él hablando en su palabra, la verdad, siendo Él la verdad misma. Pero ese testimonio del Espíritu en nosotros es una razón material, es algo que nos lleva, que nos convence, que acompaña esa autoridad. Es algo que comprueba esa autoridad. ¿Entienden eso? Entonces, la razón formal es una razón, esa razón esencial, esa razón básica. ¿Se acuerdan de la distinción en Platón, la forma y la materia? La forma es esa cosa arquetípica, lo cual provee la base para todos los ejemplos que vemos. La materia son los ejemplos o las cosas producidas en base de esa forma. En un sentido podemos ver esa distinción aquí. Si fuera una razón material, es algo que fluye de esa forma, que refleja esa forma, que demuestra esa forma en sus varios accidentes. Pero aquí no es la razón formal, porque esto es en su propia esencia y naturaleza, por ser la palabra de Dios. Y debe ser creída en base de esa naturaleza. Pero vemos aquí algo muy importante, como nuestra confesión de fe dice: sin embargo, nuestra plena persuasión y certeza de su verdad infalible y su autoridad divina provienen de la obra interna del Espíritu Santo, quien da testimonio en nuestros corazones por medio de la palabra y con ella. Esa idea de ser aquello en que se resuelve es también repetido en nuestra confesión de fe. En inglés sí es la misma frase. A dichas escrituras así entregadas se reduce nuestra fe en definitiva. Otro lugar estratégico donde podemos ir para ver qué creía Kish sobre la palabra de Dios es en una confesión de fe personal que él escribió por parte de su iglesia en agosto de 1697. Él afirmó la confesión de 1689, pero dijo que ya 9 años después era difícil encontrar copias. También había pasado cierto tiempo desde entonces y que lo sentía necesario escribir una confesión personal de los distintivos de su propia iglesia, especialmente en esa confesión se aprovechó para explicar algunos de sus puntos distintivos de incluso otros bautistas, como la imposición de manos y el canto de himnos. Primero, es interesante ver cómo las escrituras se encuentran en la sección de las obras de Dios. ¿Cuál es no miren ahí la punta, porque no quiero que se adelante. ¿Cuál es el orden de la presentación teológica de nuestra confesión de fe? ¿Dónde empieza? Con la palabra de Dios. ¿Y por qué empieza por ahí? ¿Cuál es la lógica detrás de ese orden? El resto de la doctrina dependen de la palabra. Sí, ajá. Y como dice, sí, exacto. Entonces todo lo demás debe fluir de exégesis, de interpretación de lo que la palabra de Dios dice. ¿Y por qué? Porque es la forma que Dios se revela, no por nuestra razón, sino por revelar. Sí, exactamente. ¿Y qué significa eso entonces?
¿Cuál es la palabra que la confesión de fe usa para lo que estás diciendo? Una de las primeras palabras. Regla. La escritura es la regla. Entonces, debe ser aquello del cual fluye todas nuestras doctrinas. ¿Por qué? Porque es nuestra regla de fe. Es nuestra regla, es donde debemos empezar, porque todo tiene que someterse a eso. Pero en su confesión de fe, él tiene este orden. Dios, la Trinidad, los decretos, la creación, la providencia, las escrituras. ¿Cuál es el punto ahí? ¿Cuál es la lógica ahí en ese orden? Dios, la Trinidad, decretos, creación, providencia y escrituras. Porque las escrituras fueron dadas después. Pero, ¿de dónde desprende esa doctrina de la Trinidad? Ujú. De la palabra. Entonces, obviamente no es algo de fuente. Y como, de hecho, es uno de los problemas de la teología sistemática, es dónde empezamos. ¿Empezamos por Dios o empezamos por la palabra? E incluso en mis clases yo trato de empezar en los dos lugares a la vez. Empezando con la hermenéutica, pero hablando de la Trinidad. Que estamos empezando con ideas acerca de Dios que derivamos de cómo la Biblia se entiende a sí misma. Entonces hay ese problema de dónde empezamos. Pero aquí, ¿en qué sección? ¿Qué tiene en común la creación, la providencia y las escrituras? ¿Qué tienen en común? No tengan vergüenza. Dios como el Dios, ¿cómo qué? autor y generador. El autor son las obras de Dios. Tenemos Dios, sus decretos, el plan y el llevar a cabo ese plan. Dios, su plan, sus obras. Dios en su naturaleza, su decreto y sus obras. Y de hecho nuestra confesión de fe sigue ahí, aunque pone las escrituras primero, por seguir Westminster y también por enfatizar ese rol de regla de las escrituras. Pero, ¿qué es el efecto que se tiene en nuestro entendimiento de cómo él veía las escrituras? Eso refleja su entendimiento de ellas como una obra divina, de autoridad divina. Entonces vemos que aunque empiece por Dios y por la escritura aquí, no es en un sentido quitarle algo a las escrituras. Pero incluso las escrituras tienen autoridad porque es Dios quien habla en ellas. Ahí empieza nuestra confesión de fe también. Entonces, es una manera secular. Pero está bien, porque así es. Entonces, él enfatiza, en su orden, enfatiza que las escrituras son el producto de Dios. Son su obra. Y por eso reflejan su autoridad y su divinidad. Porque, digamos, al hablar de Dios, estoy hablando de... Sí, ajá. Pues, históricamente no es necesariamente el caso. Nosotros diríamos que para hablar correctamente de Dios tenemos que ir a las escrituras. Pero hay muchos en la historia, incluso de la iglesia, que han intentado hablar de Dios solo con la naturaleza y no hacer referencia a las escrituras. Y hay mucho debate sobre eso. Claro, ¿estará bien eso? Independiente de las escrituras, creo que hay un lugar para eso. Digamos, alguien que no tiene acceso a las escrituras. Y no solo aquí, pero solo usando una ilustración extrema. Alguien que no tiene acceso a las escrituras. No debe entonces decir, ya que no tengo las escrituras, no puedo pensar ni hablar de Dios. Porque la creación sí revela a Dios. Entonces sí podemos hablar de esto. Pero debido a que esa revelación es insuficiente, incompleta, y esa revelación también es oscurecida no por ella, sino por nuestros corazones,
necesitamos una guía más segura y suficiente y autoritativa de la palabra de Dios. Y todo lo que entendemos de la revelación. Una vez que empezamos por la revelación general y de ahí encontramos con la palabra de Dios, ¿qué debemos hacer? Comparar todo lo que habíamos visto y deducido de la creación y decir, ¿eso tenía razón en eso? ¿Qué dice la palabra de Dios? Comprobar y votar lo que no está de acuerdo con la revelación y dar gloria al Señor por su revelación de las otras cosas. Entonces, creo que sí es posible, porque la revelación general habla de Dios independiente de las Escrituras. Pero debido a nuestros corazones, tenemos que ir a las Escrituras. Porque, como hemos visto a lo largo de la historia, ¿cuál es la naturaleza del hombre? ¿Cómo él responde normalmente a la revelación general? Restringiendo la verdad y rechazando la verdad y creando ídolos, adorando la creación y no al Creador. Ahí se van a crear ídolos. ¿Qué dice Romanos? Creacionismo hace referencia a la teoría de Dios como el creador, pero un tipo de animismo o politeísmo o cualquier tipo de idolatría. Porque, digamos, cuando vemos la creación, la gente le dice que no tiene la fuente de la palabra. Entonces dice, esto no fue creado por Dios. Esto fue creado por millones de años y cosas así. Entonces, de ley toca llevarle a verle que es la palabra de Dios la que nos enseña que fue creado. La creación fue hecha por Dios. Sí, y es la palabra de Dios que revela la solución al problema que eso revela. Hay un problema de su corazón, pero la revelación general no le va a dar la respuesta. Pero la palabra de Dios viene e identifica el problema y da un mejor entendimiento de la creación. Pero principalmente está tratando con arreglar tu problema. Y antes de la creación sabes que hay un problema, porque estás adorando un tronco. Pero aquí hay una salvación. Aquí hay redención. Aquí hay un cambio de corazón. Sí, ajá. Sí, estaba con los Áquila el otro día. Y hay mucho de eso. Es difícil, porque en cierto sentido no es mal decir, agradecer nuestros cultivos. O en un sentido, ¿cierto? Porque en ese sentido, que son medios, están cumpliendo lo que Dios los diseñó a hacer. Entonces ellos cumplieron su propósito. Entonces cuando mis cultivos, mi huerta produce algo más de hierba y pasto, estoy agradecido. Pero no debe quedarse ahí, ¿cierto? Sino ese es solo algo mientras voy a adorarle a Dios, quien es quien da el crecimiento. Es como el agradecer a un pastor por enseñar. Él es simplemente el medio, entonces no merece gratitud. ¿Es así? ¿Será? No creo. No, sino es un medio que el Señor está usando. El Señor está fortaleciendo. Gracias. El Señor está haciendo todo lo que Él está haciendo. Gracias, pastor, porque el Señor le permite enseñar. Sí, pero esa es la idea. No es mal decir gracias por predicarnos la palabra. Gracias por ser fiel. Aunque se reconoce y nosotros no debemos ir a un tipo de idolatría de nuestros pastores, por eso. Sino decimos, gracias a ti, pero también gracias al Señor, porque yo sé que es Él quien ha obrado en ti. Y si no fuera por Él, no estarías haciendo eso. Entonces yo puedo decir, gracias, Mate de Café, por darnos café. Pero gracias aún más a tu Creador, quien te diseñó para cumplir eso. Te diseñó de manera tan maravillosa para que produzcas. Entonces, es como se quedan tanto en los medios, las causas secundarias, ahí dentro en los Áquila, dando gracias a la Madre Tierra por sus cultivos y las plantas medicinales y los frutos y la comida y todo eso. Y qué bueno tener un corazón agradecido. Eso es bueno.
Pero hay que ir más allá de simplemente convertir esas cosas como si ellos fueran el Dios, dando esas cosas. Pero detrás de ello hay un diseñador. Detrás de ellos hay una providencia. Detrás de ellos hay un Padre que envía la lluvia sobre los malos y los buenos. Detrás de ello hay un Dios que merece la gloria. Entonces, podemos agradecer el medio, pero no adoramos al medio. Damos gracias a nuestros padres. Respetamos a aquellos que Dios ha usado en nuestras vidas. Damos gracias al Señor por avances tecnológicos. Podemos ser agradecidos con avances tecnológicos y doctores y personas que Dios usa para hacer bien a nuestra creación. Pero no los convertimos en ídolos, sino vemos que en ellos, por ellos, detrás de ellos, hay un creador y providencia haciéndolo todo. No sé cómo llegamos, hablando de la creación. Dice, entonces, tenía Dios. sí. Entonces vemos su afirmación de la doctrina de la palabra. Creemos que las Sagradas Escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento son la palabra de Dios y son la única regla de fe y práctica, ya que todas las cosas que son necesarias para nosotros conocer tocante a Dios, nuestro deber delante de Él y también delante de los hombres son contenidas en ellas. Creemos que todas las personas deben leer, escuchar y entender las Sagradas Escrituras. Eso es radical, ¿cierto? Creemos que la luz de la naturaleza y obras de providencia, aunque declaran plenamente que hay un Dios, sin embargo no lo hacen con la misma eficacia que las Escrituras. Ni es posible sin ellas conocer cómo y en qué lapso de tiempo Dios creó todas las cosas. Ni es posible llegar de otra manera sino por las Sagradas Escrituras a un conocimiento de Cristo, el bendito mediador, a quien nadie puede conocer de manera salvadora, sino por la palabra y el Espíritu de Dios. Muy bien, ¿cierto? Y sí, ahí se vuelve a lo que decimos. Entonces, el ver esas cosas, e incluso verlo en ese orden, nos ayuda. Creación, providencia, revelan a Dios, manifiestan quién es Dios. Pero las Escrituras son esenciales, son nuestra regla, única regla de fe y práctica, y también suplen lo faltante de la revelación general, que no nos da muchos detalles sobre cómo Dios obra, y no explica el camino de la salvación, y otras cosas que podemos agregar ahí, que no revela tampoco la Trinidad en todo su esplendor, aunque es el mismo Dios revelado, el mismo Dios quien es trino, pero no revela tan claramente esa idea de la Trinidad en la creación. Y por eso necesitamos, para conocerle mejor y más precisamente, necesitamos la palabra de Dios. Pues vemos aquí la autoridad de la palabra, son necesarias, que son suficientes para todas las cosas tocante a Dios, nuestro deber delante de Él y nuestro deber delante de los hombres. Que todos deben tener acceso. Entonces, implícito en eso es la afirmación de qué atributo de las Escrituras. La claridad. La claridad, es la claridad que motivaba a los reformados, a los reformadores y a los puritanos, es decir, todos deben tener acceso a la Biblia. Todos deben ser enseñados en leer la Biblia. Y de ahí él contrasta la luz de la revelación general con la revelación especial. Terminemos con este último punto. En una de sus obras, esa obra es la Escritura es superior a cualquier manifestación espiritual. Está hablando, es un sermón que él predicó sobre Lucas 16:31, en que Cristo, nuestro Señor, afirma que si ellos vieran se acuerdan del texto, ¿cierto? Estamos hablando de Lucas 16, la parábola de Lázaro y el rico. Dives, rico. ¿Han visto esa palabra, dives? No. En inglés muchas veces es Lázaro y dives, porque dives es la palabra de rico en latín. Entonces lo transliteran, lo traducen de griego a latín y de ahí lo transcriben de latín a inglés como si fuera un nombre propio. Pero es rico.
Entonces aquí vemos que él está en el infierno y pide que Abraham envíe de vuelta a Lázaro a poder ir y contar a sus amigos, a sus familiares. Pero ¿qué dice nuestro Señor? Incluso si vieran a uno resucitado de entre los muertos, no creerían. En un sentido, dice, es lo opuesto, de hecho. Ah, el rico dice, si solo pudieran ver a un resucitado, creerían. Pero dice Jesús que si no han creído con Moisés y los profetas, ni creerán si ven a uno resucitado de entre los muertos. Entonces, de ahí surge el lenguaje, la escritura superior a cualquier manifestación espiritual. Entonces, está afirmando que lo que es aún más milagroso que ver a un resucitado es la obra que Dios hace a través de sus escrituras. Dios hizo muchos milagros en muchos momentos para confirmar la palabra revelada en Cristo, los apóstoles y Moisés y los otros profetas, pero su intención no fue que esos milagros siguieran para siempre en la iglesia, sino al terminar el canon, en un sentido, Dios encerró también todo ese mismo poder milagroso en su palabra. No es exactamente así, pero imaginémonos así. Y de ahí como Dios encerró con cadenas y está tratando de salir y tuvo que ponerle cadenas a la palabra de Dios para contener todo ese poder milagroso. Entonces cuando se abre la palabra de Dios ahora, se manifiesta ese poder milagroso en su preservación, en su rotura de los rangos de Satanás, en su perseverancia a pesar de gran persecución y luchas y peleas y intentos de destruirlas. Y también en su obra en el corazón, de consolar a los afligidos, de convertir a las almas perdidas y muchas otras cosas gloriosas. Dice, la escritura tiene un poder y eficacia divinos en sí, por encima de todos o cualquier otro camino o medio para realizar ese gran fin. Dice así, el maravilloso poder que los escritos de la Sagrada Escritura han tenido y aún tiene en el corazón de los hombres es un argumento contundente para probar que son de autoridad divina. Convencen a la conciencia, iluminan los ojos, convierten el alma, tapan la boca de los contrarios, matan y aterrorizan a los pecadores obstinados y consuelan la mente de los santos tristes y abatidos, manifestando los pensamientos y las intenciones del corazón, haciendo que los piadosos soporten y hagan frente a las mayores penas con la mayor alegría. Las esperanzas inquebrantables que dan a los hombres buenos de una gloria futura. El horror que a través de ellas recae a menudo sobre los hombres malvados por miedo al infierno. Demuestra que son de Dios. Entonces vemos que las escrituras son poderosas, son un milagro. Son un milagro y son el lugar donde podemos ir para ver esa revelación, ese milagro, ese poder milagroso de Dios. Entonces, terminemos